Hoy vamos a ver cómo vamos a crear tablas en AutoCAD. Pues nosotros podemos crear tablas de normales, tablas para indicar materiales, creadas de arriba abajo, o también tablas partiendo desde el cajetín desde el propio cajetín hacia arriba, pues como en un despiece o en un listado de piezas de una pieza. Lo que vamos a hacer, ya que vamos a escribir texto en una tabla, pues yo me he escrito aquí, pues me he puesto ya mi cajetín, me he puesto mi marco de lámina de 1:3, un poco para dar un poco idea de las proporciones. Lo primero, como siempre, ya que vamos a crear un elemento con letras, pues sería crear un estilo para nuestras tablas. Y como siempre, con letra normalizada, la Roman SHX, recto o bien oblicuo. Bueno, si yo, otra de las cosas que tengo que tener muy claro es si estoy trabajando con colores o con grosores. Pues en las capas estoy viendo que estoy trabajando pues, con colores. Capa fino, capa medio, capa gruesa. Y estoy viendo pues que no estoy aplicando grosores. Lo que quiere decir que cuando voy a imprimir cada color va a ser un grosor. Bueno, ya tengo definido el estilo de tabla, pues voy a definir el estilo de letra, voy a definir el estilo de tabla bien desde el botoncito de definir estilo de tabla o desde el menú formato estilo de tabla. Como siempre haré mi nueva tabla, ¿no? Pues que voy a llamar tabla 1, comenzando por una que ya existe que es la estándar. En este general esto es una típica tabla que va hacia abajo donde hay un título, donde hay unos subtítulos y donde vienen los datos por debajo en columnas. Y aquí tenemos para cada uno de los datos, encabezados y títulos, las características generales. No va a tener color de relleno. Yo pondría la alineación siempre al medio centro, tanto para el encabezado como para los datos. Medio centro. Y para el título, medio centro. Tipos, datos, márgenes, pues conforme vayamos viendo lo que nosotros queramos. Para el texto, pues para los datos vamos a coger el estilo tablas a una altura pequeña, por ejemplo 2, 2,5. El color del texto, bueno, fijaros que si yo utilizo colores es para poder luego utilizar grosores. Y aquí no me da la opción de elegir una capa en concreto, ¿eh? Entonces, pues voy a establecer el color de los datos en rojo, que para mí se va a imprimir en fino. Para el encabezamiento, pues yo lo voy a poner en azul. Y para el título, pues lo voy a poner en blanco, indicando título. Ahí se me ha olvidado de coger siempre mi estilo tablas, ¿no? Y así es como me va a quedar. Los bordes, pues los bordes siempre los voy a dejar en fino, ¿no? Una tabla con unos bordes fuertes, pues va a quedar feo. Bueno, puedo poner para el encabezamiento, para los datos, va a ser rojo también, y para el título, pues también rojo para el título. Podría poner una doble línea, pero en principio no. Bueno, y entonces así es como dejaría yo mi tabla creada. Ya hemos hecho el estilo tabla 1. Para insertarla, pues haríamos una ventana. Entonces me voy a insertar. No está en el menú insertar esto. Lo tenemos aquí, el menú dibujo, tabla. Aquí desde este lado de aquí podríamos insertar la tabla o dibujo tabla. Y para insertar la tabla elegiríamos el estilo. Iniciaríamos a partir de una tabla vacía o la vincularíamos con otra. Precisaríamos un punto de inserción y le marcaríamos las columnas o bien marcaríamos una ventana. Diríamos cuántas columnas queremos. Pues 3, 4, 5, etc. Diríamos que si queremos títulos o no queremos títulos,
¿vale? Porque si no quisiéramos un título, pues podríamos poner un encabezamiento, datos y datos. Pero si tenemos título, encabezamiento y datos, haremos una tabla completa. Es mejor a lo mejor precisar la ventana y luego podríamos cambiar el ancho de las columnas. Vamos a probar. Lo puedo aceptar. Pues hago una serie de filas y de columnas y ya podría ir rellenando la tabla. Entonces, tal como lo hemos dicho, pues este es el título. Aquí tenemos los subtítulos. Subtítulo 2. Subtítulo 3. Podemos movernos por las celdas indistintamente con la tecla de tabulación, como lo podríamos hacer en Word o en la Excel. Y aquí ya los datos. Dato 1, dato 2. Este es uno de los casos en los que normalmente, pues en lugar de asignar capas, pues tenemos que asignar colores y por lo tanto grosores. Y así iríamos terminando la tabla. Si nosotros estuviéramos en la tabla final, pues podríamos escribir y añadiríamos más filas, pues como pasa pues con las tablas de Word, etcétera. Perfecto. La ventaja de todo esto es que podríamos, por pinzamientos, directamente hacer tablas más grandes y modificar el ancho de las columnas. Vamos a ver. Podríamos modificar el ancho de las columnas según nosotros quisiéramos. Ya con las referencias a objetos. Podríamos cambiar el alto de las celdas. Vamos a ver si elegimos también. Podríamos cambiar al mínimo el ancho de las celdas, etcétera. Si me deja. En este caso no puedo reducirlo más. Bueno, esto sería una tabla para hacerla de arriba a abajo. Para hacerla de abajo hacia arriba haríamos exactamente lo mismo. Podríamos definir una nueva tabla. Pues voy a llamar a tabla 2 empezando desde la tabla 1. Porque así ya tengo todo exactamente igual que antes. Voy a hacer que vaya de abajo hacia arriba. En este caso, cuando nosotros tenemos una tabla de abajo hacia arriba, lo que no ponemos es el título. Directamente sí que ponemos los encabezados, pues indicando número de pieza, referencia, material, etcétera, pero no ponemos el título. Pero esta sería mi tabla 2. ¿Vale? Y a la hora de insertarla, pues mucho más fácil, porque yo podría hacer una tabla 2, indicaríamos el número de columnas, vamos a poner 3. Haríamos una ventana desde un punto y marcaríamos pues otro punto. No nos importa, voy a hacerla hasta aquí de momento. Hemos quedado, no me gusta, hemos quedado que el título no se lo íbamos a poner y eso no lo he sombreado, no, tabla. Hemos quedado que lo íbamos a insertar de abajo hacia arriba. De acuerdo, voy a precisar en ventana, pero no quiero título. Un encabezado y los demás datos. Esto sí. Entonces ahora sí. Y a partir de aquí, pues ya iríamos poniendo pues número de pieza. Referencia. Material, pues, etcétera, etcétera. Y iríamos pues numerando. Pues este, el 1, el 2, el 3. Y luego no nos preocupe porque nosotros podríamos seleccionar todas las columnas y utilizar pues opciones de centrado. Medio centro. Y podríamos centrar todo y ponerlo pues todo pues bien. También podremos insertar campos o insertar filas, eliminar filas. En un momento dado pues mira, podemos
Insertar una fila, pues aquí porque se nos ha olvidado. Pues insertaríamos una fila, y al insertar una fila pues podríamos seguir escribiendo. En este caso, pues como he puesto más columnas de las que yo quería poner, pues así es como nosotros haremos tablas de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo.